Buenas tardes. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? ¿Cómo han estado? Nos alegra muchísimo verlos a cada uno de ustedes. Qué gozo. Como estamos diciendo todas las semanas, apartar un tiempo para venir y adorar es lo máximo. Ahora bien, yo no sé si les pasa algo a ustedes. Ver a los niños cantar es bonito, ¿verdad? Yo estoy ahí y escucho que unos gritan y todo, pero lo hacen con mucho amor. Me estaba comentando, creo que fue David, que me dijo que hay niños que están comenzando a pedir hasta la música de la iglesia. Porque lo que cantamos, ¿dónde está lo que cantamos? ¿Cómo lo puedo estar escuchando? Y eso es bueno. Así que ha sido una buena aplicación que hemos tenido hoy. Le agradecemos a Chipper, a todos los hermanos que han estado allí. Buenísima idea de parte de Aline y de su equipo. Le damos muchas gracias. Y hace una semana atrás estábamos con la familia Ortiz. Como ustedes saben, Carmen falleció la semana pasada. Es mamá de Daniel, de Cintia, de Gildardo, de Alejandro. Y queremos decirte a ti, Daniel, y Mirna, Samuel, ahí los queremos mucho. Han estado teniendo prueba tras prueba, pero sabemos que Dios los va a sacar adelante. Los queremos bastante. Así que ánimo, y con el permiso de ustedes queremos presentar una nueva serie el día de hoy, palabras que lo cambian todo. Y vamos a hablar durante todo este mes, que es el mes dedicado a la Biblia a nivel global. De hecho, es el mes global de la Biblia. Queremos hablar de las Escrituras. Y hoy nos vamos a concentrar en un tema que tiene que ver con la transformación que trae la Biblia a nuestras vidas. Porque cuando, por ejemplo, aquí hay varios estudiantes universitarios. Cuando yo leo un libro de matemáticas, por ejemplo, eso me ayuda a resolver problemas. La matemática es exacta, es una ciencia exacta. Es bonito exponerte a la palabra de diferentes formas, y también a la ciencia y también a los libros. Hay libros que son maravillosos y uno aprende bastante. Como les estaba diciendo la vez pasada, ese libro de El arte de hacer amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie, ha ayudado a tanta gente. Sin embargo, leer un libro de ciencia, leer un libro de autoayuda puede ayudarte a entender cómo funciona el mundo, pero la Biblia es el único libro que te ayuda a entender por qué estás aquí en el mundo, y lo que es más importante, esa palabra es palabra viva. Hay una gran diferencia. Cuando yo, por ejemplo, meto algunas palabras en mi mente o algunos conceptos en el área de autoayuda, por decirte algo, yo puedo decir, bueno, voy a considerar esto porque la Biblia enseña de que revisemos todo y que retengamos lo bueno. Pero te das cuenta que esa palabra en sí mismo, eso que tú has permitido que entre esos pensamientos, no transforman. La Biblia tiene la particularidad que cuando la palabra de Dios entra, cuando la palabra de Dios es meditada, cuando la palabra de Dios se le considera, lo que sucede es que esa palabra es viva, es eficaz, te transforma. Tú ya no puedes ser el mismo después de leer la Biblia. Hay personas que no saben cómo, porque nunca hicieron un gran esfuerzo humano en cambiar. Pero con el paso del tiempo, a medida que iban leyendo las Escrituras, entendiendo la Biblia, esas personas, la gente decía, son diferentes. ¿Qué le pasó a la fulana que ya no dice malas palabras? Ya no está metida en ese vicio que tenía. ¿Qué le pasa a fulano de tal? Lo miro más sosegado, más tranquilo, menos ansioso. Y mucho de eso tiene que ver con ese poder transformador de la palabra de Dios. Y ese es el tema del día de hoy. Cuando yo estaba chico, poco tiempo atrás,
Mi abuelo paterno tenía un almacén. En ese almacén ellos tenían una maquiladora de pantalones de mezclilla. Y él preparaba esos pantalones de mezclilla. Me acuerdo que tenía un montón de personas trabajando en máquinas de coser allí. Y también él venía y usaba diferentes partes de bicicletas y las armaba. Entonces, una de las cosas es que cuando llegaban las cajas, yo tenía que sacar la bicicleta desarmada y armarla en ese momento. Me acuerdo que me lo dieron la primera vez. Me explicaron más o menos cómo tenía que hacer eso. Yo creo que yo tenía unos 10 años de edad más o menos. Y entonces empecé a armar la bicicleta. La cosa es que me sobró un pedal, varios tornillos. Después me di cuenta que no le había puesto los frenos. Y entonces esa fue mi primera experiencia. Me pegaron una regañada y me amenazaron que no me iban a pagar ese día. Pero sucede de que volví a tener confianza del supervisor ahí. Me acuerdo del señor Armando, él. Y vino él y me dice: bueno, mire, Sergio, vamos otra vez a armar esto, pero es importante que lo haga bien. Y me acuerdo que lo hice mucho mejor, pero ¿saben qué sucedió? Me siguieron sobrando tornillos. Y ese es un gran problema, porque después de 3 horas de estar ahí trabajando, parecía más eso un sufrimiento que otra cosa, ¿verdad? Esa bicicleta simplemente no funcionaba y alguien iba a tener que desarmarlo otra vez para volverlo a armar. Y fíjate, recordando eso que a mí me pasó, la verdad, muchos cristianos viven así su fe, tratando de armar su vida, pero sin leer el manual. Si yo hubiera prestado atención a lo que ellos me decían, no me hubiera puesto nervioso, hubiera preguntado más, hubiera seguido, si se puede decir así, el protocolo que tenían ahí en el almacén, sin lugar a dudas hubiera hecho mucho mejor trabajo. Y lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros es que queremos paz, queremos propósito, queremos fuerza, queremos ser personas más sosegadas, más alegres con la vida, pero no abrimos el libro que Dios nos dio precisamente para que eso se haga realidad en nuestra vida. La Biblia es un libro para el alma. Y cuando descuidamos ese libro, te voy a decir, tarde o temprano nos afecta. Y yo he tenido esos momentos, y se los tengo que confesar, donde la Biblia estaba allí, pero no la abría. Y entonces pregunto, si nosotros somos cristianos, ¿qué va a pasar cuando nosotros no abrimos la Biblia? Una querida hermana me dice: Sergio, pasé un mes sin leer la Biblia, un mes. Yo le estaba comentando a ella que hoy vamos a tener una dinámica muy especial al finalizar este mensaje, y le comentaba un poquito acerca de la importancia de leer la palabra. Y ella me dice: pasé un mes, tal vez un poquito más, sin leer la Biblia, pero en el momento en que abrí la palabra, Dios me enseñó algo revolucionario, me dice. Y dije yo, si tan solo lo hubiera sabido apenas 15 días antes, todo hubiera sido diferente. Sí, así sucede. Hay momentos en que tú y yo simplemente nos cerramos a la Biblia, no con una mala actitud, sino que nos ponemos a ver redes sociales, te metes al WhatsApp, te metes al Instagram, y cuando menos te das cuenta se te fue el tiempo y dices: más noche voy a leer la Biblia. Y en efecto, la Biblia cae en todo su peso encima tuyo en la noche porque te has dormido, ¡boom!, te cae. Y si tienes un iPad, te cae el iPad en la cabeza. Entonces te das cuenta de que no estás leyendo la palabra. Y todos sabemos que deberíamos de leer más la Biblia, ¿verdad que sí? Levanten la mano, ¿quiénes creen que? Ok, pero siempre hay algo que se interpone.
no tengo tiempo, es que no entiendo bien la palabra, no sé por dónde comenzar, o la Biblia es para los pastores, para eso que voy a la iglesia, para que el pastor lo explique. Hay gente que opina así. De hecho, te voy a decir, el 31 de octubre, ¿qué celebramos el 31 de octubre? A ver. Hoy sí, ¿se acuerdan que hace 2 años les pregunté Halloween? Sí, hoy dijeron el día de la Reforma, sí es cierto. Y algo que sucedió el día de la Reforma, se clavaron 95 tesis en una puerta de la catedral de Wittenberg, y Martín Lutero, un sacerdote católico, él vino y no estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaban sucediendo en el seno de la iglesia que él había conocido. Y lo que sucedió fue que con el paso del tiempo, el mismo Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán para que el vulgo lo leyera. Hasta ese momento no es que fuera prohibido explícitamente, pero te desanimaban a leer la Biblia. Si tú leías la Biblia es porque eras muy rico y tenías acceso a una Biblia, o so pena de que fueras un rebelde. Entonces no podías leer la Biblia, solamente aquellos que eran facultados para hacerlo. Y entonces hay personas que todavía quedan con esos resabios. No, yo voy a la iglesia, pero yo trabajo toda la semana, el pastor no tiene nada que hacer que lo explique, ¿verdad? Y esa mentalidad. Hay otros que dicen, no, estoy de vacaciones, porque voy a leer la Biblia. A ver, ¿cómo es eso? O sea, cuando vamos de vacaciones no leemos la Biblia, pero cuando hay trabajo no la podemos leer tampoco porque estamos muy ocupados. Entonces, ¿cuándo vamos a leer la palabra? ¿Te ha sucedido eso? De alguna manera hay algunos de nosotros que decimos, no, estoy aquí en Cancún, qué bonito todo, ¿para qué voy a leer la Biblia hoy? Cuando más bien es el mejor momento para que tú puedas tener un tiempo frente al mar y decir, Señor, cuando veo el cielo, lo azul del cielo, la inmensidad de todo esto, lo único que queda es alabarte, alabar tu nombre. Y eso es un buen momento para sacar un salmo, por ejemplo, el Salmo 150, y empezar a leerlo en voz alta. Es un buen momento para eso. Hay otras personas que dicen, ¿sabe algo? Yo he intentado leer la Biblia, pero me quedo en Levítico y ya estuvo. Desanimado. O no tengo dinero para comprarme una. Esa es una de las excusas más baratas, ¿va? No tengo dinero para comprarme una. No, si ahora gratis lo tienes ahí en YouVersion. Gratis, solamente tienes que abrir tu celular, descargar la aplicación, y la aplicación es gratis. Es que no le sé la tecnología, pero bien que baja Instagram y bien que hace un montón de cosas, pero no puede bajar la aplicación porque no le entiende. Y hay otros que dicen, es que yo no sé leer. Pero para contar son buenos. Cuando les dan un vuelto, cuando les dan feria, saben cuánto es cada cosa y saben leer bien lo que está ahí. Entonces, hasta cierto punto nos damos cuenta que las excusas abundan, algunas malintencionadas. Yo no quiero leer la Biblia, pero la inmensa mayoría de las veces es que la vida continúa y simplemente no le prestamos atención. Y mientras tanto nos llenamos de palabras de todos lados, redes sociales, noticias, opiniones, influencers. Por ejemplo, anoche estaba yo en mi casa y le digo a Loida, ¿te acuerdas del alcalde de Uruapan, Michoacán, que te dije, lo van a matar? ¿Te acuerdas que te lo dije, Loida? Lo mataron, le digo. Ayer, creo que no han pasado, tal vez, bueno, ya pasaron más de 12 horas. Él vino, estaba ahí con su hijo en los brazos y lo mataron. Cuando yo veo eso, lo primero que yo pensé es, me voy a ir a ver lo que dicen todas las redes sociales, y la verdad que hay una indignación terrible. Que una persona le diga a la gente, ya no estén pagando piso, ya no estén haciendo esto, y que venga el crimen organizado y le quite la vida a una persona. Es frustrante, ¿no crees tú? Muy frustrante, terriblemente frustrante. Ahora bien, después de estar escuchando a toda la gente enojada,
me recordé, soy cristiano. Y entonces le dije a Loida, comencemos a orar por México. Porque yo no sé, no puedo influenciar directamente con una decisión ejecutiva lo que pasa en Michoacán y en otras partes del país. Yo no lo puedo hacer. Pero ¿saben quién sí lo puede hacer? Dios. Dios tiene la gente. Es más, Dios tiene gente que ni te imaginas que ya puede estar haciendo algo y lo puede estar haciendo bien. Pero nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe. Entonces, bien vale la pena que tú y yo vayamos a la palabra, que nos recordemos que Dios nos ha dejado el recurso de la oración, y en vez de llenarnos de palabras y de odio y de los problemas que están alrededor, en vez de estar bombardeados por miles de voces, muchas veces disonantes, no nos olvidemos de la única voz que transforma. ¿Y sabes cuál es la única voz que transforma? La Biblia. No leer la Biblia no te hace un mal cristiano, en el sentido de no lees la Biblia, eres mal cristiano. No estamos haciéndote sentir culpable ni nada por el estilo. Pero definitivamente una fe débil no puede enfrentar un mundo ruidoso. Una fe débil difícilmente se va a enfrentar a un mundo difícil. Y para tener una fe fuerte, tú y yo necesitamos la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta serie que vamos a tocar no es para hacernos sentir culpables. Ustedes saben que ese no es el estilo de nosotros. No queremos hacer sentir culpables a nadie, porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que estamos para redescubrir en esta serie el poder transformador de la palabra. Palabras que cambian todo. Entonces, vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece bien? Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 y versículo 17. ¿Ok? Lo tenemos todos. Si no lo tienes ahí en tus dispositivos, en tu Biblia, lo puedes leer aquí a continuación. De hecho, vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? Así que clarifique la voz. ¿Listo? 2 de Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la escritura, es inspirada y es útil para todo eso que tú estás viendo allí. Y sabes, ese es un versículo, son dos versículos clásicos que nos hablan de la palabra. Hay tanto que escuchamos a través de toda la Biblia, de la belleza, del poder transformador de la palabra, pero queremos concentrarnos en estos dos versículos y queremos venir y así como si fuéramos expertos cirujanos, queremos tomar algunas de las partes que están aquí para entender más lo que la Biblia nos enseña. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjate, no dice algunas partes de las escrituras, porque vas a encontrar personas que te dicen, lee mejor solamente el Nuevo Testamento, no leas el Viejo Testamento porque eso es del periodo de la ley, ya no hay que leerlo. Tú escuchas eso y te das cuenta de que hay algún problema allí, el no ver la Biblia como un todo, y eso se da muy frecuentemente en algunas posiciones teológicas. Por otra parte, me acuerdo de una secta puertorriqueña, por cierto, que venían ellos y el profeta que ellos tenían se ponía el 666 en un tatuaje, y él decía, lo único que tiene que leer son los evangelios y algunas cartas paulinas, de ahí nada más. Creo que se llamaba Creciendo en Gracia o algo, la secta esa.
Entonces, de alguna forma lo que te quiero decir, tú escuchas opiniones por todas partes que leer de la Biblia, pero ¿qué te dice la Biblia? Que la mitad de las escrituras es inspirada, toda. Ahora bien, y las genealogías son inspiradas. Todo eso que dice, y fulano de tal, el papá fue Pancracio y Pancracio, ¿eso fue inspirado? Sí, claro, fue inspirado. De hecho, nosotros podemos saber que Jesús es descendiente de la tribu de Judá, por parte de David directamente, y que su bisabuela o su abuela fue una mujer en una situación muy difícil. Fue una moabita, imagínate, qué interesante, ¿verdad? Ruth, la moabita, se casó con un hombre. Este hombre llegó a ser el papá o el abuelo del papá de David. Imagínate qué impresionante todo eso. Entonces, las genealogías te ayudan a ver eso. Por ejemplo, la famosa oración de Jabez. ¿Sabe dónde encontramos la oración de Jabez? En medio de una genealogía. Entonces, las genealogías tienen su gran ventaja. Hay que leer la palabra, claro. Yo les confieso, cuando yo leo la genealogía lo llevo más rápido, personalmente. Y entonces digo, Señor, lo voy a leer rápido, pero voy a leerlo. Yo quiero que tú me enseñes algo acá. Y casi siempre me tengo que detener. A ver. Este fulano es aquel mismo fulano. Voy a averiguar. Y en efecto, era una persona que Dios en otra parte de la palabra había hecho ciertas cosas con él. Entonces uno aprende. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no es un libro humano con sabiduría antigua. Esa no es la Biblia. Lo voy a poner de esta manera, es como la respiración de Dios puesta en tu dispositivo o en el papel. Eso es la Biblia. Qué maravilloso. Entonces, si seguimos la misma idea, si la Biblia es inspirada por Dios, respira de Dios, entonces leerla es como una bocanada de aire fresco, ¿no crees tú? Porque si es inspiración de Dios, cuando yo la leo, me llena. Yo he visto personas que dicen, wow, no sabía que esto estaba acá, y entra una profunda paz en la persona, y es porque es una bocanada de aire puro, fresco, que viene de afuera. Pero algunos cristianos, la verdad, andan espiritualmente con el oxígeno bajo, porque hace tiempo no respiran palabra de Dios. Y cuando no respiran palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Entramos en una hipoxia espiritual. Y la hipoxia espiritual hace de que tengamos las uñas azules, comenzamos a respirar mal, no podemos ponernos de pie, nos agachamos y empezamos a tener muchos problemas. Necesitamos mejor oxigenación. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios, pero sigue diciendo el versículo, es útil para enseñar. Fíjate, la Biblia no solamente te enseña qué creer, sino que te enseña cómo vivir. ¿Ves las dos cosas? Te enseña qué creer. ¿Cómo es que tú eres salvo? ¿Cómo sabes que tú vas al cielo? Porque has ¿qué? Creído. Ahora bien, ahora que ya eres salvo, ahora que sabes que vas al cielo, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora que ya eres salvo, convertirte en un discípulo, ser un discípulo. Por eso es que nosotros tenemos la ruta aquí en Gran Comisión. Una vez que la persona es salva, esa persona puede y debería crecer, a parecerse más como Jesús. Eso no es nada más ni nada menos que el discipulado. Y fíjate, dice que es útil para enseñar. Te enseña cómo hablarle a la pareja. Por ejemplo, yo no sabía, decía alguien, que la Biblia me dice que no sea grosero con mi esposa. Ni me imaginé que estaba allí. Wow, qué interesante. Y hay una señora que dice, quien manda en la casa soy yo. Yo soy aquí, solamente mis chicharrones truenan. Mi marido no. Y mi marido me hace caso y me doy cuenta que no le he dado su lugar.
El pobre hombre, cuando escuche a la mujer que está leyendo la palabra y que le diga, hola mi rey, ataque cardíaco le pega al pobre hombre. Incómodo, va a decir, no mi amor, usted es la reina, usted mejor mande usted. Yo soy el rey, pero le paso la corona por la falta de costumbre. Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios es útil para enseñar. Te enseña cómo manejar tu dinero, por ejemplo. Te enseña cómo administrar tus bienes. Te enseña cómo ubicarte con la riqueza, con el trabajo. Te enseña a poner prioridades, cómo enfrentar el dolor. Fíjate lo útil que es la palabra de Dios para enseñar. Es increíble, pero sigue diciendo la Biblia, es útil para enseñar, para redarguir, y esa palabra suena medio raro, ¿eh? Pero redarguir básicamente es confrontar, te redarguye, viene y no te deja salirte con la tuya. Tú quieres venir y hacer algo y te dice, oye, no es así, no, y te comienza a redarguir. Es como un amigo sincero que te dice, por ahí no, brother, no es por ahí. Estás equivocado, no, por ahí no te puedes ir, te estás equivocando. Entonces, la palabra de Dios te redarguye. Un hermano me decía hace varios años atrás que él se saltaba el Proverbio 5 casi completamente, porque hablaba de la mujer ajena. Y él decía, como yo acostumbraba de tanto en tanto meterme con mujeres de la vida alegre, cuando yo iba a leer Proverbios 5 me lo saltaba y ya no tenía sentimientos de culpa. Entonces, si te das cuenta, Dios lo estaba confrontando, pero él simplemente no quería hacerle caso a Dios. Y eso es lo que pasa con la palabra. No te deja irte tranquilo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a quien no puedes engañar es a Dios a través de su palabra. Y aunque al principio incomoda, aunque al principio es algo que no te gusta, te salva del desastre. Si algo que tú y yo necesitamos es ser salvados del gran desastre que puede ser nuestra vida sin la palabra. Todos queremos que Dios nos hable hasta que nos habla. Y ese es un gran problema. Y cuando Dios habla, muchas veces queremos ponerlo en mute, ¿verdad? Queremos ponerlo en silencio. No queremos que Él nos hable. Y sigue diciendo la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ya no solamente me incomoda y me confronta, sino que me corrige. No solamente te está mostrando allí, te está mostrando el error, sino que te da el camino de regreso. Hay personas que preguntan, ¿y usted cómo definiría la Biblia? Bueno, en términos de resolver un error, yo lo pondría como el GPS del alma. ¿Qué pasa cuando tú estás perdido y no sabes, te desubicas? ¿Qué es lo que haces? Pones Google Maps o Waze o lo que sea. De aquí a algunos años la gente se va a reír, hey, aquel tiempo tenían Waze, van a decir. Pero te das cuenta que de alguna forma la Biblia es el GPS del alma. Te dice, oye, gira en hacia el perdón. En 500 metros, humildad. Recalcula, orgullo, ¿verdad? Tienes que ser humilde y de alguna forma te das cuenta que ahí está la palabra enseñándote una y otra vez. O sea, te redarguye, te confronta, te corrige, te sirve como GPS, pero también, y esta frase me gusta, dice, para instruir en justicia. Wow. ¿Cuándo es que tú y yo somos declarados justos? ¿En qué momento? ¿En el momento en qué? En el momento en que hemos confiado en Jesucristo. Yo creo en Jesús, dice que la fe me cuenta como justicia. En ese momento precisamente. Pero fíjate, cuando dice aquí instruir en justicia, es que la palabra no solo arregla tu pasado, y algunos de nosotros tenemos un pasado medio fierito, ¿verdad? No solamente arregla tu pasado, sino que forma tu carácter para el futuro. Y eso es lo bonito, te instruye en cómo
caminar bien, te enseña a vivir como Jesús en un mundo que cada vez se parece menos a Él. Si hay un mundo donde hay tanta desidia para buscar a Dios, es el mundo en el cual vivimos. Y fíjate, en un solo versículo que hemos visto, todo lo que podemos encontrar. Entonces, ¿deberíamos tú y yo exponernos a la Biblia, sí o no? Y sigue diciendo el versículo 17, a fin de que el hombre sea perfecto. La palabra perfecto no significa que no peque en este contexto. La palabra perfecto aquí significa maduro, a fin de que el hombre o la mujer de Dios o el hombre de Dios sea maduro. ¿Qué pasaría si yo soy una persona que tiende a ser tóxica? Tú sabes, tú sabes que el tóxico sabe que es tóxico, ¿sabías eso? ¿Lo saben? Ay, qué molesto yo, sí, ¿saben? La persona así. Para ser maduro, qué feo decir maduro hoy en día por el dictador venezolano, pero para ser maduro en el buen sentido de la palabra, te voy a decir completo, perfecto, enteramente preparado para buena obra. Tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios, porque Dios quiere, según ese versículo que ves ahí, el 17, Dios quiere que estemos listos para toda buena obra, para toda buena obra, no solo para cómo sobrevivir la semana o el mes. Entonces, si tú notas, el secreto no está como en esforzarse más, sino en llenarte más de la palabra. Eso es importante. El secreto no está en esforzarte más o en ser más legalista o ser una persona más rigurosa contigo mismo. Más allá de eso es ir más a la palabra. Ese es el espíritu de Juan 15. En que dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, pero si permanecen en mí van a llevar mucho fruto. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Estar conectados al árbol. Es lo que nosotros conocemos como nuestra primera meta espiritual. ¿Se acuerdan de las 4 metas espirituales? Si no las sabes, tienes que ser discipulado, porque hay 4 metas espirituales. Si no las sabes, yo te animo a que en tu grupo de crecimiento vayas a donde tu líder y le digas, quiero ser discipulado, quiero ser discipulada. No me dejes así nomás, quiero aprender eso. La primera meta espiritual tiene que ver con eso. La importancia de ir a la palabra y a través de la palabra mantener una relación fluida con Dios. Entonces, si pudiéramos de alguna manera redondear esto, la Biblia no solo informa, transforma. No solo informa, transforma. La Biblia te transforma, nos transforma a todos nosotros. Y si quieres, podemos ver varios versículos bíblicos rápido. Dice, la palabra transforma tu mente. Eso es bastante obvio en Romanos 12:2. Yo creo que la semana pasada tuvimos a Everardo Martínez acá, y una de las cosas que Everardo continuamente nos ha dicho, la importancia de venir y ayudar a que la persona piense más bíblicamente, porque cuando piensa más bíblicamente, la persona es transformada inclusive en su conducta. Por eso es que muchos psicólogos cognitivo-conductuales están aplicando más la palabra de Dios, porque se dan cuenta de que uno cambia la mente, cambia el pensamiento, ¿y qué es lo que cambia? La conducta. Entonces, la palabra de Dios transforma tu mente. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia, los pensamientos que tenemos fuera del lugar comienzan a alinearse con los de Dios, y entonces empiezas a pensar en gracia y no en culpa. Comienzas a pensar en propósito y no en victimismo, que es tan frecuente hoy en día. Pero no solamente transforma nuestra mente, sino que transforma el asiento de nuestras emociones y lo que nosotros somos, transforma nuestro corazón. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar
contra ti. ¿Qué es lo que ha guardado en su corazón? Los dichos de Dios. Ahora bien, y si no leo la palabra, ¿puedo guardar en mi corazón los dichos? Imposible. ¿Cómo es que yo puedo guardar entonces esos dichos? Cuando me expongo a la palabra, cuando medito en ella, cuando procuro llevarla a la práctica con la ayuda de Dios, porque ni aún eso podemos hacer si no es con la ayuda de Dios. Muchos cristianos tratan de vivir su vida cristiana y la tratan de vivir en su propia fuerza. Aún eso es pecado. Necesitamos de Dios para que Dios nos ayude a salir adelante. Entonces, lo que guardas en tu corazón, según lo que dice ese Salmo 119:11, es lo que controla tus decisiones. Y lo que más repites es lo que más crees. Y eso es importante. Por eso necesitamos repetir lo que Dios nos dice una y otra vez, no lo que tus emociones gritan. Yo ayer, francamente, mis emociones gritaban enojo al conocer el asesinato del alcalde. Estaba enojado, bien enojado. Pero he aprendido que cuando estoy bastante enojado, mejor no escribo, mejor no digo nada. Y Dios me ha llevado otra vez a la palabra. ¿Para qué? Pedirle al Señor todo mi enojo, canalizarlo en Él, y mi frustración, canalizarlo delante de Él. Porque ¿puede Dios cambiar México? ¿Sí o no? Claro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros lo hemos dicho no una vez, varias veces. ¿Y por qué no puede ser México el centro del mundo? ¿Por qué no? No, que ahí está el Medio Oriente, está Israel. Bueno, está bien, está bien. Pero ¿por qué no puede ser México un país que salga definitivamente de eso que se dice un país del tercer mundo donde hay tantas desigualdades? ¿Por qué no? Sí puede suceder. Pero para eso necesitamos al Señor, sin lugar a dudas. Pero no solamente me cambia la mente y el corazón, sino que transforma mi rumbo. En el Salmo 119, en el versículo 105, y esto es cierto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vi a una hermana renqueando la vez pasada. ¿Qué te pasó? Que me levanté en la noche y no tenía una luz. Solamente pensar lo que le había sucedido en la uña. Pero fíjate, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Quién es la luz en tu camino? Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no solamente eso, la palabra transforma tus relaciones. Fíjate, no solamente transforma tu mente, tu corazón, no solamente te cambia el rumbo y transforma tu rumbo, sino que transforma tus relaciones. Colosenses 3:16 es bastante obvio: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y de ahí en adelante encontramos una serie de lineamientos con respecto a las relaciones. Una familia donde la palabra de Dios habita, no solo visita de vez en cuando, es una familia en proceso de sanidad. Por eso es que si tus hijos no están caminando bien, si tus hijos no están como tú quisieras que ellos estén, inúndala de la palabra. Música, versículos bíblicos, tu vida como una Biblia abierta. Y lo que va a suceder es que definitivamente la palabra va a visitar tu familia y va a habitar en medio de tu familia. Y la palabra no solamente hace todo esto, transforma nuestra eternidad. Y eso es una de las cosas más importantes. Primera de Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si te das cuenta, la palabra de Dios transformó nuestra eternidad en el momento en que nosotros creímos. Por la palabra del Evangelio es que conocimos la gracia gratuita del perdón. No nos salvamos por hacer bien, no nos salvamos por dejar de hacer lo malo, sino que nos salvamos por creer en aquel que murió por nosotros. Y esa verdad que está en la palabra cambia tu eternidad. Hace un mes estaba platicando con un
con que creo yo que era sacerdote él, creo. Y muy amablemente, todo fue muy amable. Y me decía, pastor, me decía él, yo veo que usted hace énfasis en la salvación por medio de la fe. ¿Y dónde quedan las obras? Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Yo procuré explicarle esa parte de las obras. Le dije, las obras son buenas. Dios quiere que hagamos buenas obras. Porque ¿cómo yo muestro mi fe si no hago obras? Si yo soy una persona de mal testimonio, lo menos que voy a parecer es cristiano. Pero si yo pongo en práctica el hacerle bien a los demás, ayudar a los demás, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ¿qué es lo que va a suceder? La gente va a decir, este es buena onda, es un buen cristiano. Entonces, si esa fe no es acompañada de obras, la gente dice, este es un cristianucho, mentiroso. Pero ¿quiere decir eso que las obras me salvan? No. Y entonces, hablando con él, le digo, por favor, no me malentienda. Hay que hacer buenas obras, pero no hay que creer que las buenas obras nos salvan, porque el único que nos puede salvar es el Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Entonces, no nos salvamos por portarnos bien, sino por creer en aquel que murió por nosotros. Y fíjate, nosotros lo que quisiéramos hacer en estos días es exponernos más a la palabra en este mes global de la Biblia. Y para eso quisiera pedirle a Isaac un fuerte aplauso para Isaac, para que Isaac brevemente pueda compartir con nosotros algo en lo cual vamos a estar involucrados en este mes. Pero antes de que pase Isaac, quiero decirles, ya dentro de poco él nos va a decir un poquito acerca de eso. Pero Isaac, ahí donde lo ven, Isaac tiene muchas publicaciones y devocionales que él ha hecho, que de alguna manera han estado circulando por todas partes. Y yo creo que vale la pena que estemos apoyando aquello que los hermanos hacen en medio de nosotros. Pero te dejo. Gracias. De verdad que de lo que escuchamos el día de hoy, algo que yo personalmente me llevo es esa figura de la palabra siendo el GPS de nuestra alma. Creo que eso es algo bien poderoso, porque muchas veces constantemente nos damos cuenta que tenemos que estar haciendo ajustes a las decisiones, a la manera como pensamos con respecto a diferentes cosas. Y entonces lo que queremos ayudarles en los siguientes minutos es a materializar y a poner en práctica todo lo que Sergio nos ha platicado el día de hoy, que es pasar más tiempo en la palabra. Entonces, sé que muchas veces podemos llevarnos el ánimo a hacerlo, pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, para eso, este mes global de la Biblia, esto es un movimiento que ha nacido no solamente aquí entre nosotros, sino cristianos alrededor de todas partes del mundo están en el mes de noviembre comprometiéndose más a pasar más tiempo exponiendo su mente, su corazón a la palabra. Y saben una cosa, no queremos quedarnos nosotros fuera de ese movimiento. Es más, estaba viendo ahorita por la mañana que gente en Times Square, ya saben, ahí donde están las pantallas en Nueva York, están apareciendo personas que están haciendo los devocionales. Y gente ahí en un ambiente no cristiano está exponiéndose de alguna forma a la palabra. Así que ¿con cuánta más razón nosotros que creemos que la palabra es la dirección y el rumbo que marca nuestra vida, cómo lo podemos hacer entonces? Bueno, a continuación queremos presentarles el reto de leer la Biblia durante 30 días del mes de noviembre. Y este reto lo vamos a hacer colectivamente todos juntos, leyendo un plan de lectura que está ahí en YouVersion, en la aplicación de la Biblia. Para todos ustedes que no lo sepan, en sus teléfonos y que no lo tengan todavía, pueden ir a descargar la aplicación de YouVersion o la Biblia App, la van a descargar y entonces ahí hay una riqueza muy grande de diferentes recursos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aunque nos encantaría poder tener un solo plan donde todos estemos comentando y aprendiendo y todo esto, una de las cosas que hemos descubierto es que el aprendizaje
de lo que Dios le habla a uno se vive de una manera más especial cuando lo compartimos en comunidad. Y para hacerlo en comunidad necesitamos un grupo pequeño de personas con las que caminemos juntos, con las que compartamos nuestras preguntas que tengamos, nuestros retos, nuestros aprendizajes juntos. Entonces, este reto de la Biblia lo vamos a llevar a cabo en nuestros grupos de crecimiento. Y para eso quiero pedirles a los líderes de grupo de crecimiento que estén acá, si son tan amables, se pueden poner de pie. David, Edgar, Jonathan, Hernán, Rocío, todos los líderes, Elicio por allá, ¿dónde están? Samuel, por favor, démosle un fuerte aplauso a todos ellos. Alex, cada uno de ellos a sus grupos respectivos van a estar compartiendo un código QR y una liga donde ustedes van a poder sumarse, pero van a poder comentar dentro de esos grupitos. Y yo sé que probablemente muchas personas acá o algunas personas en medio de nosotros digan, oye Isaac, pero no me quiero perder de esta maravillosa oportunidad y yo todavía no soy parte de un grupo de crecimiento. Entonces queremos animarte a dos cosas. Una, si tú quieres desde ya poder conectarte con un grupo, ahí están todas estas personas, vete al final del servicio a buscarlos, alguno de ellos, a preguntarle más informes. Oye, ¿cómo me puedo unir a tu grupo? ¿Cómo me puedo unir a este reto que vas a llevar a cabo en tu grupo? Por una parte, y para todos aquellos que de alguna forma todavía no son parte de un grupo de crecimiento, no se van a quedar afuera. En el siguiente código QR, ustedes van a poder participar en este plan de lectura que se llama 30 días con la palabra viva y eficaz. Si ustedes leen este código QR y no son parte de un grupo, van a poder ser parte de un grupo temporal que tanto Raúl como Esteban, que están por acá, por favor, si se pueden poner de pie, Raúl y Esteban, ellos nos van a estar facilitando esta experiencia. Un aplauso también para ellos, por favor. Y van a estar dirigiéndonos, facilitando las discusiones y los aprendizajes en este código QR. Así que si no tienes un grupo de crecimiento, el QR es para ti. Si ya tienes un grupo de crecimiento, ve con tu líder y pídele esa liga para que puedas unirte y ser parte de esta experiencia maravillosa. Y creemos que Dios va a hacer cosas realmente maravillosas al ser constantes en estos próximos 30 días. Gracias, Isaac. Entonces, Isaac, perdón, Sí. para las personas que no tienen un grupo de crecimiento y no saben cómo incrustarse en esto que vamos a estar haciendo en este mes, vayan con Esteban y con Raúl. ¿No tienen una banderita por ahí, muchachos? Porque estar levantando el brazo, ¿se pusieron desodorante hoy? Sí. Entonces, sería bueno pónganse de pie otra vez. Miren lo que buena gente los dos muchachos. Acérquense a ellos y díganle, quiero ese código QR, porque quiero participar de eso. Así que gracias. Gracias, Isaac. Sergio. Gracias por Éxito. esa excelente iniciativa. Hermanos, antes de pasar a un postre delicioso que tenemos aquí entre nosotros, no piensen en comer solamente, por favor. Quería hacer énfasis en esto. La Biblia como que no fue escrita para decorar la mesa nada más. Hay personas que tienen la Biblia ahí en su casa, así grandota, pero si mueven las páginas les cae polvo y se mueren de alergia, ¿verdad? Dios dejó la Biblia para transformar nuestro corazón y yo creo que las palabras que cambiarán todo en tu vida, la palabra que cambió las cosas en el Calvario, puede cambiar tu historia. Escucha bien esto, la palabra de Dios puede transformar tu historia, porque cuando la palabra entra, nada se queda igual. Escucha bien esto, cuando la palabra entra, nada queda igual. Vamos a orar antes de tener nuestro postre aquí. Señor, gracias por tu palabra. Y allí donde estamos, con los ojos cerrados, Señor, queremos decirte que reconocemos que la Biblia no es un libro antiguo, sino una voz viva que sigue hablándonos hoy. Señor, algunos de nosotros acá hemos sido sumamente inconstantes en leer tu palabra. Y cuando la leemos más por obligación. Señor, danos sed por tu palabra.
Danos sed, así como ese siervo que brama por ti, Señor. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos corrige, nos levanta, nos transforma. Y hoy queremos, en este día, queremos comprometernos a abrirla cada día más, no por obligación, sino por amor. Y mientras tienes los ojos cerrados allí, quiero preguntarte, tú que tienes los ojos cerrados allí, solamente haznoslo saber cuando te lo pidamos, todos con los ojos cerrados. ¿Quiénes de los que estamos acá nos vamos a comprometer el día de hoy a abrir más la Biblia cada día? Levante su mano, por favor. Wow, pueden bajar su mano. Señor, haz que cada vez que leamos tu palabra, tu espíritu la haga vida en nosotros. Que no solo la estudiemos, sino que la vivamos. Y que a través de ella, Señor, muchos te puedan conocer. Que muchos sean perdonados y encuentren salida a sus culpas y aprendan a caminar contigo. Señor, prepara nuestros corazones para el plan que vamos a tener en este mes, donde vamos a escucharte a ti, y que cada lectura sea un encuentro contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.